¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y avanzando. Estamos iniciando una nueva semana, pues también corta, debido a de que esta semana pues tenemos el Congreso de Ingeniería. Entonces recuérdense que tenemos clases el lunes y miércoles y el viernes tenemos feriado. Regresando o iniciando la próxima semana, empezamos con la recta final. Nos quedaremos con 6, 7, 8 clases más hasta acabar nuestro contenido, ¿verdad? Esperemos llegar o cumplir nuestro cometido y llegar hasta la clase del 2 de noviembre con los circuitos RL. Vamos a ver qué pasa. Entonces, pues hoy, 10 de octubre ya, trabajaremos con el tema de torques sobre una espira. Muy bien. ¿Se recuerdan que en nuestra última clase aprendimos que cuando una corriente circula por un cable, por un conductor, y este conductor se encuentra dentro de un campo magnético, este recibe o soporta una fuerza, ¿verdad? Que fue lo que nombramos la fuerza magnética debido a una corriente. Bueno, entonces ahora sepan esto. Siempre que haya un conductor en el que se esté transportando corriente y esté inmerso en un campo magnético, entonces va a existir una fuerza magnética. ¿Estamos? Regido por la regla de la mano derecha. La dirección de la corriente con nuestros cuatro dedos, la palma de la mano apuntará en el campo magnético y el pulgar será la fuerza magnética. ¿Estamos? Ojo con esa información porque nos va a ser muy útil hoy. Entonces trabajemos con el tema de torques sobre una espira. Vamos a decir que una espira va a ser un conductor que se ha doblado de tal manera de que genera una región. Por ejemplo, tomemos un conductor y doblémoslo en forma rectangular. Esto de aquí es una espira. Y ojo porque una espira pues no necesariamente tiene que ser como la acabo de dibujar. Pues puede ser rectangular, sí. Puede ser circular también. Pero el que yo esté dibujando una espira no significa que realmente nosotros tengamos un cuadro cerrado. Muchas veces una espira se dibuja de tal manera de que nosotros podamos notar que lo que tenemos realmente es algo así. Imagínense que nosotros tenemos aquí un conductor que se ha doblado en forma de espiral. Algo así, miren. No, hagamos algo. Vamos a ver, creo que tengo por acá alguna imagen, espero. Te recordaba que tenía una imagen, no, no la tengo. Lo lamento, no tengo esta imagen. Bueno, imagínense que tenemos aquí a través entonces algo así. Y lo voy a hacer... no, no me sale bien. Soy muy malo. Cuando uno estudia en primaria lo ponen a hacer esta especie de trazos para que uno mejore su escritura, ¿no? Imagínense que tengamos algo así. Esto de aquí es como que tuviéramos un resorte, una espiral. Pero si nosotros nos paráramos viendo esto desde aquí, pues lo que veríamos pues simplemente sería pues un círculo, ¿no? Una espira circular. Por supuesto, las espiras se van sobreponiendo una sobre la otra, de tal manera que pues, generamos una espira. Entonces, a pesar de que vamos a llamar esto una espira, y en practicidad la vamos a nombrar como espira, realmente pues es una especie de conductor que casi cierra, casi cierra, casi cierra. Bueno, supongamos entonces que tenemos una espira generada por un conductor y que a través de esta espira se encuentra circulando una corriente. Imagínense aquí la corriente viajando en esta dirección, ¿no? La persona simplemente vería que la corriente pues, está girando alrededor de esa espira. Eso es lo que vería esta persona nada más. Por fines prácticos, imaginemos que tenemos aquí una espira rectangular. Si es que esto me deja dibujar un rectángulo como lo quiero hacer. Vamos a ver. No, no creo que no me va a dejar hacer un rectángulo de 5 cuadros por 4.
Vamos a ver si más o menos... Más o menos, miren. 5 cuadros por 4. Tenemos aquí una espira rectangular. Vamos a suponer que tenemos dimensiones. Vamos a pensar que tenemos que esta tiene una dimensión aquí, llamada A, y que esto tiene una dimensión, una altura B. Ahí estamos. Imagínense que a través de esa espira está circulando una corriente. Y pensemos que la corriente está circulando en esta dirección. Una corriente I, la corriente circulando aquí, la corriente circulando acá y la corriente circulando aquí. ¿Estamos? Ahí está la corriente circulando. Ahora, imaginemos que a través de esta espira o que esta espira se encuentra inmersa dentro de un campo magnético. Y por fines prácticos, pues supongamos que el campo magnético aquí es saliente. No saliente, perdonen. Pongámoslo hacia la izquierda. Eso es porque me conviene. Vamos a utilizar un color celeste más o menos para identificar la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético, vean, vamos a ubicarlo en esta dirección. Por fines prácticos, ¿no? Supongamos que tenemos el campo magnético en esta dirección, ¿sí? Entonces ya tenemos las corrientes. Y ahora, como ya tenemos entonces que tenemos conductores que transportan corriente, estando inmersos dentro de un campo magnético, por lo tanto podemos determinar cuál va a ser la dirección de la fuerza magnética y su magnitud. Entonces para eso pues dividamos esto en pequeños tramos 1, 2, 3 y 4. Y determinemos la fuerza magnética en cada uno de los tramos. Entonces vamos a poner aquí, ¿cuál es el valor de la fuerza magnética para el tramo 1? Pues según la ecuación que aprendimos en la última clase, la fuerza magnética en un conductor que transporta corriente se calcula como intensidad de corriente por longitud por campo magnético por el seno del ángulo. Para este caso particular, la fuerza magnética, quitémosle aquí el 1. Ahí está. Para el tramo 1 sería la corriente que llamamos I, la longitud del tramo que es A, el campo magnético es B y el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma la dirección de la corriente y el campo magnético? Como la dirección de la corriente es en esta dirección y el campo magnético apunta en esta dirección, entonces esto es 180 grados. Entonces aquí me quedaría seno de 180 grados. La fuerza magnética del tramo número 2 sería la misma idea. La intensidad de la corriente, la longitud del tramo, que sería ahora el tramo B, entonces B, por el campo magnético que es B, por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo formado? Pues como el campo magnético apunta en esta dirección y la corriente apunta hacia abajo, entonces el ángulo es de 90 grados. La fuerza magnética, debido al tramo 3 de cable, sería la intensidad, la longitud, el campo y el ángulo, que si ustedes se dan cuenta, para este caso particular, el ángulo es 0 grados. ¿Por qué? Porque el campo magnético apunta en esta dirección y la corriente también, entonces son 0 grados. Finalmente, para el tramo número 4, sería la intensidad de la corriente, la longitud del tramo, el campo magnético y el seno del ángulo, que vuelve a ser 90 grados. Esto es porque, vean, el ángulo, aquí está la dirección del campo magnético, la dirección de la corriente y el ángulo es 90 grados. Noten entonces que el seno de 180 grados y el seno de 0 pues son equivalentes a 0. Por lo tanto, hay dos tramos que no van a soportar fuerza. El tramo número 1 y el tramo número 3. Mientras que el tramo número 2 y el tramo número 4 sí que soportan fuerza magnética. ¿Cuál es el valor de esa fuerza magnética? Pues sería I por B por B. Y para el otro tramo, pues I por B, porque el seno de 90 grados pues siempre es 1. Ya tenemos la magnitud, pero ahora determinamos la dirección de esa fuerza magnética. Entonces, en este caso, si yo sé que la dirección de la corriente es en esta, pues coloco mis 4 dedos allí. El campo magnético apunta en esta dirección, ¿verdad? Entonces, vean, mis 4 dedos, la palma de mi mano, y se van a dar cuenta que su pulgar queda apuntando hacia ustedes, si usan la regla de la mano derecha. Por lo tanto, como su pulgar queda apuntando hacia ustedes, yo tengo la seguridad que la fuerza magnética que está soportando este cable está dirigida hacia afuera. Si hago la misma idea, los 4 dedos de mi mano derecha apuntando en esta dirección, el campo magnético apuntando para allá, entonces la palma de mi mano apuntando para allá, se van a dar cuenta que su pulgar queda apuntando hacia la pantalla. Por lo tanto, la fuerza magnética para ese tramo número 4 es hacia adentro. Entonces vean que esta espira
va a soportar fuerzas en diferentes direcciones. Si yo hiciera una sumatoria de fuerzas, pues una punta en una dirección, otra punta en otra dirección y no va a haber una traslación. Pero cambiemos de vista esto y supongamos que lo vamos a ver desde aquí. Entonces vamos a ver cómo se miraría el cable. Voy a dibujar que esto es el cable, vean. Esto es el cable que estamos viendo allí. Este tramo de aquí es lo que estaríamos viendo aquí, ¿sí? Esta corriente iría entonces en esta dirección. Estamos viendo desde esa dirección. Si nosotros estuviéramos viendo aquí, miren. Veríamos entonces cómo una corriente en este tramo pues se está alejando de nosotros. Entonces voy a poner aquí una cruz indicando que aquí tenemos una corriente I. Mientras que del otro tramo veríamos como una corriente está acercándose hacia nosotros. Entonces voy a dibujar aquí un puntito indicando que aquí tendríamos una corriente I. La corriente en ese tramo pues iría en esa dirección, ¿no? Ahí está la corriente, vean. La corriente sale de aquí, sigue aquí y entra en ese punto. Por eso la X. Ahora, ¿cómo quedaría el campo magnético? Pues miraríamos el campo magnético apuntando en esta dirección, vean, en esa dirección. Que de acuerdo al tramo como lo estamos viendo, pues simplemente miraríamos que el campo magnético apunta en esta dirección. Ahí está. Ahora lo que me interesa, la fuerza magnética. La fuerza magnética para este tramo dijimos que sería si nosotros viéramos desde aquí, pues veríamos cómo la fuerza magnética, por ejemplo, pues va hacia arriba. Entonces en ese tramo, por ejemplo, veríamos que la fuerza magnética, vamos a dibujarlo aquí de otro color, que la fuerza magnética apunta aquí hacia arriba. Aquí tenemos la fuerza magnética. Mientras que en este punto la fuerza magnética apunta hacia abajo. Resulta entonces que no existe traslación, pero sí que va a existir rotación. ¿Por qué? Porque imaginemos que nosotros tenemos este punto de rotación, aquí. Recuérdense que este tramo tiene una longitud, según lo que dijimos, A. Por lo tanto, aquí sería A. Entonces, la mitad sería A medios y la mitad sería A medios. Si hacemos una sumatoria de momentos de torsión respecto a este punto, que vamos a llamar O, entonces tendríamos que esta fuerza generaría una rotación en esta dirección, que sería a favor de las manecillas del reloj. Entonces simplemente sería menos la fuerza magnética multiplicada por la distancia A. Esta fuerza pues también generaría un movimiento a favor de las manecillas del reloj, entonces lo vamos a considerar como negativo también, menos la fuerza magnética por A. Por A medios, perdón, aquí miren A medios, ¿verdad? Que es la distancia del punto de rotación a donde se está aplicando la fuerza. Recuérdense de su física 1. Entonces aquí me quedaría que la sumatoria de los momentos de torsión para este caso pues simplemente serían menos la fuerza magnética por A, en la que reconocemos a esto como un par, desde lo que aprendieron en mecánica analítica 1. Esto de aquí es un par. Si esto de aquí es un par, entonces el momento de torsión, la magnitud del momento de torsión que se genera a través de una espira debido a un campo magnético se calcula como la magnitud, ¿verdad? Como la fuerza magnética multiplicado por A. Pero ahí arriba teníamos cuál era el valor de la fuerza magnética. Para ambos casos era IB por B. Para este caso, entonces, el momento de torsión sería la intensidad de la corriente por B por la magnitud del campo magnético multiplicado por A. ¿Por qué por A? Porque ese es el valor que queda aquí, ¿no? Pero noten que B por A representa un valor geométrico en el elemento de la espira. B por A representa el área de la espira. Por lo tanto, el momento de torsión que va a soportar una espira que transporta corriente al estar inmersa dentro de un campo magnético se calcula como el producto de la intensidad de la corriente, el área y el campo magnético. A esta expresión que tenemos aquí es a lo que se le conoce como torca sobre una espira. O momento de torsión debido a una espira. Ahora, quiero que noten algo importante. Aquí la rotación se va a generar, es decir, esto va a empezar a rotar. Bueno, si empieza a rotar, ¿cómo va a ser su comportamiento? Bueno, imaginemos entonces que tenemos esa espira.
Vamos a dibujar una línea aquí de color rojo, que es donde vamos a suponer que la espira se encontraba inicialmente. Cuando la espira rote, va a quedar más o menos así. Las fuerzas, debido a que la corriente se mantienen en la misma dirección y los campos magnéticos se mantienen en la misma dirección, las fuerzas magnéticas resulta que también se aplican en esta misma dirección. Esto de aquí es la fuerza magnética, cuya magnitud no ha cambiado. Pero lo que está cambiando es la ubicación del ángulo en la que se aplica para promover una torca en este, ¿no? Porque la distancia aquí es a medios, pero el ángulo entre estos ya no es 90 grados, ¿verdad? Para eso vamos a hacer lo siguiente, miren, pues para poder encontrar un ángulo que me sea útil. Vamos a ubicar aquí un vector perpendicular a la espira. Sí, un vector perpendicular a la espira que vamos a llamar n. Ese vector perpendicular generalmente es un vector unitario. Este vector, vean, se obtiene al conocer cuál es la dirección de la corriente. ¿Y cómo? Pues una vez más, usando la mano derecha. ¿Sí? ¿Cómo vamos a usar la regla de la mano derecha? Muchas veces nos basamos en la dirección de la corriente. Para poder determinar cuál es el valor cuál es la dirección de ese vector unitario. Imagínense esto. Quiero que hagan algo, por favor. Quiero que coloquen su mano derecha y que sus cuatro, así como van a saludar, ¿verdad? Así como cuando van a saludar. Pero que coloquen sus 4 dedos de tal manera que los puedan rotar o empuñar la mano haciendo este movimiento, ¿sí? Cerrándolos en esta dirección. Si ustedes colocan su mano en esta posición, se van a dar cuenta que sus dedos se cerrarían, por ejemplo, si la colocan. No soy muy malo dibujando, pero quiero darles la idea. Si ustedes colocaran, por ejemplo, su mano aquí, miren. No, es muy malo. Vamos a ver cómo sería una palma de la mano. Tal vez más o menos así. Esta es una uña, este es su pulgar, ¿verdad? Ustedes pueden cerrar sus dedos en esta dirección, ¿verdad? Siguiendo la dirección de la corriente, ¿vean? Siguiendo la dirección de la corriente. Como su pulgar queda saliendo, ¿sí? Entonces ese vector normal queda apuntando hacia afuera, que es como lo he dibujado aquí, ¿sí? Apuntando hacia afuera. Generalmente el problema me tiene que indicar cuál es la cara que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a ubicar el ángulo de esta forma. Este es el ángulo que vamos a trabajar. ¿Y por qué vamos a trabajar ese ángulo? Porque ese ángulo me va a mí a permitir simplificarme la ecuación de tal manera de que podamos representarla siempre como una operación vectorial. Miren pues. Noten que si este es el ángulo que se ha movido aquí, también es el ángulo que se ha movido aquí. Es el mismo ángulo, θ. ¿Cuál es la distancia? Pues recuérdense que esto mide A, ¿verdad? Esto mide A. Y la distancia, vamos a ver si no estoy equivocado aquí. Esta distancia sería A multiplicado por el coseno. Entonces, si no, estoy equivocado. Estoy equivocado porque entonces vamos a ver cuál sería el ángulo que necesito. Vamos a ver. Necesito ubicar este ángulo de acá. Bueno, hagámoslo más simple mejor. Esta distancia de aquí sigue siendo A medios, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí A medios, pero vamos a hacer más pequeño esto. Esto sigue siendo aquí A medios y esto sigue siendo aquí A medios. Si yo quiero hacer una sumatoria de momentos de torsión respecto a este punto, vean, como lo hicimos antes, entonces aquí me quedaría que la sumatoria de momentos de torsión va a ser igual a fuerza por distancia, multiplicado por el seno del ángulo, porque como ahora las fuerzas ya no son perpendiculares, entonces hay que hacerlo. Entonces vean, este es el vector distancia y este es el vector ángulo. El ángulo que están formando sería este de aquí. Este ángulo, sí, este ángulo es el que estoy intentando encontrar. Ese ángulo que corresponde también a este ángulo de aquí. El seno de este ángulo de aquí corresponde al seno de todo este ángulo de aquí. ¿Estamos? Por lo tanto, aquí me quedaría que sería la fuerza magnética
multiplicado por la distancia, que es a medios, multiplicado por el seno del ángulo que forman el vector posición, que sería este, y el vector fuerza magnética, que sería este ángulo de aquí. Ese ángulo de ahí. Que si no estoy equivocado, ¿verdad? Vamos a ver. Si no estoy equivocado, se refiere a... Vamos a ver. Se refiere a este ángulo, que corresponde a este de aquí. Miren, ahí está. Ese ángulo perdido es este ángulo de aquí. Ustedes disculpen allí mi distracción. Ese ángulo. ¿Estamos? Entonces vean que es el ángulo formado entre la espira y la fuerza magnética. Aquí sería más entonces la fuerza magnética. ¿Por qué más? Porque aquí tenemos otra fuerza, ¿ven? Que sería a medios la distancia multiplicado por el mismo seno del ángulo. De tal manera entonces que la sumatoria de los momentos de torsión me quedarían aquí otra vez fuerza magnética por A por el seno del ángulo. Y como la fuerza magnética ya la determinamos porque sigue siendo la misma, que sería intensidad de la corriente por B por campo magnético por A por el seno del ángulo, me queda entonces que la sumatoria de momentos de torsión o el torque neto aplicado allí sería la intensidad de la corriente, P por A sigue siendo nuevamente el área, multiplicado por el campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo. Ah, ya. Es que aquí olvidé colocar un vector, por eso es que no ubicaba el ángulo. ¿Dónde está el campo magnético? El campo magnético sigue apuntando en esta dirección, vean. El campo magnético apunta en esta dirección. Ahí está. Y entonces el ángulo que necesito es el ángulo formado entre un vector perpendicular a la área y el campo magnético, que sería este ángulo de por aquí. Este ángulo de por acá corresponde exactamente a este ángulo de aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a colocar aquí que esto sería el seno del ángulo. Finalmente entonces ya puedo describir ese ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo es igual al ángulo formado por la dirección del campo magnético y el vector n, en donde el vector n es el vector que es perpendicular al área. Estamos perpendicular al área. ¿Por qué era importante esto? Porque entonces podemos reescribir esto y escribir que el momento de torsión neto que se aplica allí de forma vectorial se podría representar como la intensidad del campo de la corriente multiplicado por el área por un vector perpendicular al área en producto cruz con el campo magnético. Esta sería la expresión que define al vector momento de torsión. No nos va a servir tanto, ¿verdad? No lo vamos a utilizar mucho. Sin embargo, pues hay que presentarlo. Un elemento importante de esto es que estamos trabajando aquí suponiendo que tenemos una sola espira, ¿verdad? Una sola espira. Pero ¿qué pasa si tenemos más espiras? Así como en este resorte, más o menos que yo tengo aquí, que tengo muchas espiras una tras otra. Pues entonces el momento de torsión para un conjunto de espiras se determina como el número de espiras por la intensidad de la corriente por el área multiplicado por el campo magnético y por el seno del ángulo si fuera necesario. Entonces, ese sería el momento de torsión para cuando nosotros tenemos para n espiras. ¿Estamos? Tomemos en cuenta esto para n espiras, para muchas espiras. Esta expresión aquí, aunque se las he presentado, solamente quería mostrárselas, no la vamos a trabajar tanto. ¿Estamos? No la vamos a trabajar tanto. No vamos a trabajar o vamos a basar simplemente en la magnitud de ese momento de torsión, que simplemente es la intensidad de la corriente, el área de la espira y el campo magnético. ¿Estamos? Y si tenemos más de una espira, pues simplemente multiplicamos por el número de espiras que tengamos para determinar el momento de torsión total que tenemos en ese conjunto de espiras. Hagamos nuestro ejemplo número 1 para determinar el momento de torsión
que ocurre sobre una espira que transporta corriente. Este problema me dice, bueno, perdonen, aquí vamos a regresar un poquito. Cuando nosotros tenemos un conjunto de espiras, a eso se le conoce como bobina. A una espira, perdón, a un conjunto de n espiras se les conoce como bobina. Sí, por eso es que no sé si ya lo han escuchado, es un embobinado. Un embobinado, pues es un conjunto o un enrollado de alambre o de un conductor. A eso se le conoce como un embobinado. Un conjunto de espiras. Entonces el problema me dice aquí, una bobina, o sea, ya sabemos que es un conjunto de espiras, circular de 50 vueltas, bueno, entonces tenemos 50 espiras, 5 centímetros y 5 centímetros de radio, puede ser orientada en cualquier dirección en un campo magnético uniforme que tiene una magnitud de 0.5 teslas. Si la bobina transporta una corriente de 25 miliamperios, encuentre la magnitud de la torsión máxima posible ejercida por la bobina. Bueno, cuando la bobina puede girar en distintas direcciones, pues ya vimos que sería esta expresión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el momento de torsión para una bobina, sería el número de espinas, la intensidad de la corriente, el área de la espira, el campo magnético y el seno del ángulo. ¿Estamos? Que es la expresión que teníamos aquí, pero aquí una espira. Para terminar, para más espiras o para una bobina, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar por el número de espiras que tenemos. Por lo tanto, aquí me quedaría que el momento de torsión sería el número de espiras, en este caso, pues son 50, por la intensidad de la corriente, que son 25 miliamperios, por el área, como el problema me dice que ahora tenemos una espira circular, aquí sería entonces pi por el radio al cuadrado, 0.05 metros, todo esto al cuadrado, por la magnitud del campo magnético, que son 0.5 teslas, multiplicado por el seno del ángulo. Ahora, recuérdense que el seno del ángulo tiene la característica de que me devuelve valores únicamente entre menos 1 y 1. Si queremos valores, vale, como estamos calculando magnitud, pues entonces determinamos que el seno del ángulo me puede devolver valores entre 0 y 1. Por ejemplo, vean que si yo saco, por ejemplo, el seno de 1 grado, bueno, el seno de 0, pues me da 0. El seno de 1, el seno de 2 y el seno de 3. Y nos damos cuenta que conforme vayamos avanzando, el seno de 4, los valores del seno del ángulo van haciendo más grande, ¿vean? Vamos a poner aquí ahora seno de 8, seno de 15, seno de 25, vean, vamos aumentando, seno de 45, seno de 60, seno de 75, seno de 85, llegamos al seno de 90. Ahí el seno de 90 es 1. Vean cómo los valores del seno fueron aumentando hasta convertirse hasta 1. Entonces, los valores del seno del ángulo varían entre 0 y 1. Después de llegar hasta 90 y empezamos, por ejemplo, 95, 100, 105 y todo lo demás, los valores del seno del ángulo van disminuyendo otra vez. Entonces, pues nosotros tenemos un valor máximo siempre que el ángulo sea 90. O lo podemos demostrar por derivadas, ¿no? El ángulo es igual a 90. No es cierto. Vamos a escribirlo aquí. Seno del ángulo es igual a un máximo si el ángulo es igual a 90. Bueno, pero es que ahí lo hicimos numérico y a mí me gusta demostrar las cosas, dice alguien. Bueno, entonces demostrémoslo. Aquí tenemos, veamos cuánto me da esto. Me quedaría 50 por 25 miliamperios. 25 por 10 a la menos 3 multiplicado por pi por 0.05 al cuadrado. Y esto multiplicado por 0.5. Entonces aquí tenemos el valor este. Me da, vamos a ver, 4.91 por 10 a la menos 3 newtons metro multiplicado por el seno del ángulo. Aquí tenemos entonces una expresión que me define el momento de torsión en función del ángulo. Por lo tanto, pues derivemos t' del ángulo. La derivada de esta expresión pues simplemente es coseno, 4.91 por 10 a la menos 3 newtons metro multiplicado por el coseno del ángulo, y para que sea un máximo igualamos a 0. Resolvemos esta ecuación trigonométrica bien sencilla, que el coseno del ángulo es igual a 0 y el coseno inverso de 0 pues me da 90 grados.
Por lo tanto, yo estoy diciendo que el ángulo, que la torca va a ser máxima siempre que el ángulo sea 90, lo mismo que hicimos aquí de manera numérica en el ejemplo anterior. Y finalmente entonces el momento de torsión máximo, la magnitud máxima que podemos encontrar allí, sería de 4.91 por 10 a la menos 3 newtons metro por 1, pues, newtons metro, porque el seno 90 es 1. Y allí encontramos entonces el valor máximo de la torca que puede soportar esa espira circular, esa bobina circular de 50 vueltas y 5 centímetros de radio, inmersa en un campo magnético de 0.5 teslas cuando circula a través de él una corriente de 25 miliamperios. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 1. Vamos con nuestro ejemplo número 2. En este ejemplo número 2 vamos a utilizar mucho las reglas de la mano derecha. A ver, este problema dice así. Una bobina rectangular, otra vez bobina, un conjunto de espiras, ¿no? Está constituida por 100 vueltas muy apretadas y tiene como dimensiones 40 centímetros por, bueno, 40 centímetros por 30 centímetros. La bobina se articula a lo largo del eje Y. Vean entonces que aquí tenemos a la bobina rectangular y está articulada aquí al eje Y. O sea que esperaríamos que gire de aquí alrededor del eje Y, ya sea en una dirección o en otra. Y su plano forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Entonces, su plano, es decir, este plano, forma un ángulo de 30 grados con el eje X. ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión ejercido sobre la bobina por un campo magnético uniforme B de 0.8 teslas dirigido a lo largo del eje X cuando la corriente es 1.20 amperios en la dirección que se muestra en la figura? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la dirección de la rotación esperada de la bobina? Bueno, el problema no es muy difícil, pero sí requerimos el uso de la regla de la mano derecha y de recordarnos de lo que aprendimos, lo que acabamos de mencionar, para recordarlo, ¿no? Y aplicarlo. Muy bien, sabemos que la magnitud del momento de torsión se calcula simplemente como el número de espiras, la intensidad de la corriente, el área de la bobina, la magnitud del campo magnético y el seno del ángulo formado entre el vector perpendicular a la bobina y el ángulo de 30 grados. Entonces miremos pues. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a suponer que vamos a ver esto desde arriba. Vean, vamos a ver entonces el eje Z y el eje X. Entonces lo voy a dibujar tal y como está allí. Vamos a suponer que este es el eje X, que este es el eje Z, el eje Y estaría aquí, y la bobina que nosotros miraríamos, sería la que estaría aquí. Formando un ángulo de 30 grados, ¿ven? Con el eje X. ¿Estamos? Ahí lo estamos viendo desde arriba, ¿ven? Muy bien. Como necesito un vector perpendicular a la bobina, pues entonces el vector perpendicular sería este. Y según las instrucciones que vimos, el ángulo aquí es el ángulo formado entre este vector normal y el campo magnético. Por lo tanto, yo necesito este ángulo de aquí. Miren, ese es el ángulo que necesito. Necesito este ángulo. ¿Cómo vamos a determinar ese ángulo? Pues no nos vamos a complicar mucho y vamos a utilizar un poquito de geometría, vean. Se supone que este ángulo es 90 grados, ¿no? Que este ángulo de aquí es 30 grados. Entonces miremos, pues eso que está aquí, pues es un triángulo rectángulo, ¿no? Cuya hipotenusa es esto de aquí, un cateto y otro cateto. La suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, pues siempre son 90 grados. Entonces, pues si esto de aquí es 90 grados y 30 grados son 120 grados. ¿Cuánto hace falta para 180? Pues 60 grados. Por lo tanto, este ángulo equivale a ser 60 grados. Y el ángulo que vamos a utilizar van a ser 60 grados. Para calcular la magnitud entonces de ese momento de torsión, pues simplemente va a ser, el momento de torsión es igual a la cantidad de vueltas que tenemos, que son 100. Entonces vamos a colocar aquí 100 vueltas. Multiplicado por la intensidad de la corriente, que el problema me dice que esta intensidad de corriente es de 1.2 amperios. 1.2 amperios por el área. El área de la bobina pues sería el área esta de aquí, que tiene 0.3 metros por 0.4 metros. 0.3 metros multiplicado por 0.4 metros. Multiplicado por la magnitud del campo magnético. En este caso la magnitud es de 0.8 teslas.
0.8 teslas multiplicado por el seno de 60 grados. Entonces, miremos aquí cuál sería el valor del momento de torsión. Me quedaría entonces, vamos a ver, 100 por 1.2, por 0.3, por 0.4, por 0.8, por el seno de 60 grados. Y si todo está bien, si he ingresado bien los valores, 100, 1.2, 0.3, 0.4, 0.8, me queda que el momento de torsión es de 9.98 aproximadamente newtons metro. Ahí estamos. Ahí tenemos la magnitud de ese momento de torsión que se aplicaría sobre esta espira. Ahora, el problema me dice, ¿cuál es la dirección de la rotación esperada en la bobina? Y aquí voy a pedirles a ustedes que me ayuden. Que me puedan poner en un mensajito acá en el chat o en un comentario las preguntas a las que yo les voy a hacer y luego pues ustedes ven si acertaron o no. Es un ejercicio personal. Ustedes van a ver si le atinaron o no le atinaron. Escriban primero su comentario y luego yo les doy la respuesta y vemos si le atinaron o no. ¿Qué vamos a hacer? Mire pues, el campo magnético apunta en esta dirección. Entonces yo voy a dibujar aquí el vector campo magnético en esta parte. Y quiero, por favor, que ustedes usen la regla de la mano derecha y me digan en qué dirección apuntaría la fuerza magnética para este tramo de cable. A ver, háganlo allí. ¿Okay? 5 segundos para que ustedes me digan, o bueno, un poquito más. Un par de segundos más para que ustedes me digan en qué dirección. Usen la regla de la mano derecha, recuérdense. La regla de la mano derecha es colocar los 4 dedos en la dirección de la corriente, la palma de la mano que apunte en la dirección de la fuerza magnética y entonces el pulgar apuntará en la dirección de la fuerza magnética. A ver, pueden escribir en los comentarios en qué dirección va a quedar la fuerza magnética. ¿Va a quedar hacia Z, hacia X o hacia Y? ¿Hacia dónde? Pues miremos, si hacemos la regla de la mano derecha, entonces mis 4 dedos aquí, la palma de mi mano apuntando en esta dirección, se van a dar cuenta entonces ustedes que su pulgar queda apuntando hacia arriba. Y entonces la fuerza magnética que soporta este cable es hacia arriba. Esto no lo va a hacer rotar, ¿verdad? ¿Por qué no lo va a hacer rotar? Porque según el problema, la espira está con bisagras sobre el eje Y. Es decir, puede rotar en esta dirección, ¿verdad? Y no hacia arriba. Miremos este tramo de cable. La corriente que circula en este cable pues es hacia abajo. El campo magnético, sigue apuntando en esta dirección. Y la misma idea de antes. Quiero que me ayuden ustedes y me digan en qué dirección va a ser la fuerza magnética. Sus 4 dedos apuntando en la dirección de la corriente. La palma de su mano apuntando hacia donde está el campo magnético. Y se van a dar cuenta que, si lo escriben ahí rapidito, la fuerza magnética va a estar apuntando en uno de los ejes coordenados. Es X, Y o Z. ¿Qué me dicen? ¿En qué eje va a ser? Pues resulta que va a ser a lo largo del eje Z. ¿Estamos? Entonces, esta va a ser la fuerza que va a ser... Uy, ¿por qué puse Z aquí? Perdón, como dije Z, ¿no? Esta va a ser la fuerza magnética que va a hacer que esta espira total rote. Porque va a aplicarse en esta dirección. Entonces, la vamos a hacer girar aquí en esta dirección. ¿Ven? En esta dirección. Y nos vamos a dar cuenta que va a girar en cuál es la dirección que rotación esperada. Vamos a poner que sería sentido horario visto desde arriba. Entonces vamos a colocar aquí rotación en sentido horario visto desde arriba. Y así terminaríamos entonces pues este segundo problema. Con eso también terminamos nuestra clase del día de hoy, una clase corta. No quiero abrumarlos con mucha información, quiero que dijeran bien esta información. Son ecuaciones nuevas, son ecuaciones tridimensionales, mucho uso de la regla de la mano derecha, entonces quiero ir despacio. Muchas de las clases que vamos a trabajar ahorita, más adelante, de aquí en adelante, van a ser pequeñas para que ustedes puedan digerir muy bien toda la información. Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, espero que esto les sea muy útil y nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén muy bien.
Audio Jungle.